Sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla como siempre es el pastor Marcelo Parrelia y hoy tenemos una invitada especial desde Inglaterra. Ella es la profeta Esther Mackenzie. Si usted quiere saber todo sobre de aquí a fin de año y qué va a pasar el próximo año, en el año 2022, quédese con nosotros, no se vaya. Hola, profeta Esther, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Muy bien, muchas gracias, pastor. ¿Y usted cómo está? Dios me lo bendiga. Muchas Sí, gracias. Usted está sí, viviendo en Inglaterra, ¿verdad? sí, así es. Yo ya tengo por acá más de 30 años viviendo. El Señor me ha mandado por acá, sí. Amén. Vamos a hablar de esta experiencia linda de qué es conocer al Señor. ¿Cómo fue su vida antes de conocer a Jesús? Bueno, yo le voy a platicar cómo conocí antes, o sea, cómo yo conocí a Jesús. Y era de que, bueno, yo viviendo en México, a mí ya me habían predicado el Evangelio. Y yo empecé a sentir la necesidad de buscar a Dios. Mi antecedente es católico, entonces yo lo que pasaba, yo me iba a la iglesia, yo me iba a las misas a las 7 de la mañana, pero cada vez que yo iba a la iglesia yo decía, es que algo me falta. Entonces yo decía, es que Cristo no es el que está ahí, las imágenes no están ahí, y empezó a surgir en mí una necesidad muchísimo, muy grande. Entonces, yo trabajaba, era terapeuta de lenguaje, y ahí yo tuve la oportunidad de que se presentó para yo irme a Inglaterra por un año a estudiar, y entonces yo tomé la decisión en cuestión de segundos, yo dije, me voy. Entonces, en 2 meses yo pude arreglar mis cosas y eso fue en junio y en septiembre yo ya estaba volando a Inglaterra. Entonces éramos 5 compañeras, 5 amigas, y una de ellas era cristiana. Entonces cuando llegamos a Inglaterra, ella me predicaba de Jesús, pero yo no quería oírla. Yo me molestaba, y eventualmente ella me presentó a alguien de la iglesia, a una persona que ahora es mi marido y es el que me trajo a Cristo. Y entonces él me lo empezó a presentar también, pero yo no quería nada. Y llegó un libro a mis manos que pues hablaba muchas cosas que no eran muy buenas del catolicismo. Entonces yo me empecé a sentir traicionada y entonces yo empecé a sentir aún más la necesidad. Y yo me acuerdo muy bien que yo le hablé a él, que era mi amigo, y le digo, mira, yo ya no puedo más, yo siento que yo me muero si yo no recibo a Cristo, pero yo no sabía cómo se recibía. Y entonces él me decía que me esperara el domingo y íbamos a un culto. Le digo, no, esto tiene que ser ya. Esto fue en Londres. Y entonces él vio en qué iglesia había una conferencia o había un servicio entre semana. Y pues sí, había algo. Y entonces ahí yo fui. Y algo que yo te quiero comentar que a mí nunca, nunca se me va a olvidar es que el pastor al final, él hizo el llamado para la salvación, pero yo no quería salir, no sé si era timidez, no quería salir en ese momento, y literalmente yo sentí como que alguien me empujó y no sé cómo yo llegué al frente del altar, y así fue como yo me convertí, y yo puedo decir que mi vida cambió extraordinariamente, o sea, um, era tanto, yo llegué con una sed, con una hambre de Dios, con una desesperación por conocerlo, de saber que Él era tan real para mí, que yo te puedo decir que eso ha marcado mi diferencia. Yo antes, pues no te puedo decir, o sea, para el mundo sabemos lo que es normal, estando en Cristo empieza a haber una transformación. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo andaba en fiestas, o sea, yo sé muchísimas cosas realmente que no, pues que iban un poco en contra de la palabra de Dios, ¿sabes? Y realmente cuando yo llego a Cristo,
la vida me empieza a cambiar y me empieza a guiar. Y una de las cosas que yo pienso a experimentar es la voz audible de Él. Sí, así es como yo llego a Cristo. Entonces, usted me está diciendo que el que hoy es su marido era el que llevó a usted a la iglesia, a Así conocer a es, Jesús. así es, así es. Y Él usted era tendría cristiano. alrededor de unos 25, 30 años en esa época. Sí, sí, más o menos, sí, así Entonces es. es lógico que va a fiestas, va a tomar una cervecita, va con amigos, al cine, esas cosas. Sí, Pero, mire, inclusive hay algo muy que marcó mi vida. Yo fumaba mucho, ¿sí? Fumaba muchísimo. Llegué a Londres y fumaba aún más porque donde yo llegué a trabajar con una familia inglesa y al mismo tiempo estudiaba, pues ellos eran fumadores y hasta me compraban el vicio. Y yo me acuerdo que me llegaba a fumar hasta 2 cajetillas al día. Imagínense 2 cajetillas, 3 cajetillas al día. Pero eh, antes de que yo me convirtiera a Cristo, así fue como me convertí, yo puedo decir ya en mi cuarto, yo le dije, mira, si es cierto lo que dice mi amigo Michael, que tú existes, yo te pido que me quites el cigarro, porque ya no lo aguanto, no lo puedo dejar. Le digo, tienes que hacer un milagro, y si es que tú existes. Yo no le miento, yo lo pedí, y a los creo que a los 5 minutos, cuando yo iba a prender el siguiente cigarro, me dio un asco. Yo le puedo decir, ese fue mi último cigarro. O sea, yo le estoy hablando de años. Entonces yo tengo una prima médica en México, yo le hablé y yo le comentaba lo que me pasaba. O sea, yo le decía, yo le compartía el evangelio y ella me decía, no, tú tienes que ir al doctor, tú no puedes dejar así el cigarro, te va a dar un ataque, te sientes así. Y estaba súper preocupada. Y yo le comentaba, yo no siento nada. Entonces yo empecé a creer en Dios. Y el siguiente paso fue cuando yo le hablé a Michael, al que ahora es mi marido, y él me llevó a la iglesia. Y qué de bien, veras que gloria a Dios. toda la gloria para Dios, porque hizo un milagro instantáneo. Ni siquiera fue Y progresivo. esa doctora que se convirtió también al ver tu milagro. No, ella es mi prima. Y a pesar de que ella vio el milagro, realmente no, hasta ahorita, pero ella va a llegar a los Ahora, tú pies de eras una Cristo, yo estoy católica segura. devota, eras una católica de ir todos Sí, los domingos a la iglesia. así es. Y tú, Y diario, yo he sido católico también y después he sido ateo. ya. Pero cuando tú ibas a la iglesia, te predican el evangelio. ¿Por qué Sí. te molestaba que te predicaran el evangelio? ¿Qué era lo que no te querías Ah, escuchar? mira, yo creo que nosotros sabemos que la palabra de Dios, o sea, dice que tan pronto el enemigo siembra la semilla, el enemigo la roba. Entonces, a mí yo la verdad, yo no entendía ni por qué me molestaba. Yo siento que ahí era una lucha interna y era el enemigo, porque el enemigo sabe el potencial de uno, el enemigo se da cuenta del llamado que tiene uno como persona, y cuando él ve que tú vas a llegar, lo que hace, él va a pelear, él no fácilmente te va a soltar. Y realmente eso era lo que me estaba pasando. Yo no me explicaba porque yo decía, bueno, por una parte yo estoy buscando que Dios me llene ese vacío. Yo sé que el Dios que te muestran en el catolicismo es diferente, eso a mí no me llena y lo quiero. Entonces yo mismo no me entendía, yo decía, bueno, pero lo quiero, y ahora que lo tengo, o sea, lo estoy como que rechazando. ¿Sabes? Era algo que no puedo, o sea, ahora sí lo puedo explicar. Yo sé que es el enemigo, pero en ese momento yo no entendía, ¿sabes? Pero no entendías la En, parte espiritual. Exactamente. Y fíjate que una de las cosas es que yo desde niña o sea, yo nací ya con ese don profético, ¿sí? Y tenía muchísimos sueños, o sea, realmente dentro de lo católico tampoco había quien me explicara todo eso.
Entonces, eran todas esas luchas. Y es que, ¿cómo te diré? Yo sentí la diferencia cuando yo fui a una iglesia cristiana. A mí algo que me llamó muchísimo la atención fue la adoración. La adoración y la presencia de Dios que era tan fuerte, yo me sentía llena, ¿sabes? Pero mientras tanto, el de irme aquí y allá, había sido una lucha. Y cuando yo me convierto o sea, yo le entrego mi vida a Cristo, yo le hacía preguntas, y una de las preguntas yo les decía, ¿por qué hasta aquí te vine a conocer? ¿Por qué no pasó en México? Y lo que él a mí me decía era que tuvo que hacer lo que hizo Jesús con el hombre que estaba ¿cómo se llama? En la villa, en el pequeño pueblito que estaba ciego y que lo tuvo que sacar para que viera, porque su entorno no lo iba a dejar ver porque pues necesitaba fe. Y entonces yo entendí, porque yo antes de irme, eran como 2 años, yo me inscribí a un gimnasio y tanto era la necesidad que pues yo les hacía creer aquí en mi casa que yo me iba al gimnasio a las 7 de la mañana, pero yo me iba a misa, ¿sabes? Pero realmente eso creo que a muchos nos pasa, que es una lucha, que uno quiere llegar a él, pero el enemigo siempre se va a interponer, sí. Amén. Y decime, ¿tu marido es de Inglaterra o también es mexicano? No, él es de Inglaterra, él es inglés, sí, Inglés. Perfecto. Y sí, él te vio y se enamoró, primera vista. a primera vista, así es. Es que Dios hace las Pero cosas así, pero ¿él era pastor o él era un misionero? no, él no era pastor, él era pues, también atendía una iglesia y se congregaba, sí. ¿Y cómo nació así esa vocación? Y vos dijiste que sentías voces, ¿no? Como que Dios te habla. ¿Lo sentís Sí, audiblemente? ¿Lo sentís en el sí, corazón, en el espíritu? Contame. sí. ¿Cómo es? Mira, bueno, déjame te cuento un poquito. Mira, yo me acuerdo muy bien que el primer día que yo acepté a Jesús, allá tenemos un boleto diario que se usa todo el día para andar en el autobús. Y entonces, de repente, yo escuché una voz audible, como así te estoy oyendo a ti, que me dijo, mira, mete tu boleto en tu bolsa, no lo traigas ahí porque lo vas a perder. Entonces yo volteé y yo le decía a mi marido, ¿tú me hablaste? Me dice, no, no, yo no. Sin embargo, no obedecí y lo oí por segunda vez y volví a voltear. Dije, bueno, es mi imaginación. Yo dije, no, pero lo oí audible. Entonces, cuando ya íbamos a subirnos al autobús, ¿qué pasó? No encontré el boleto. El boleto se me perdió porque yo no había obedecido. Y luego, mira, lo más impresionante es que el primer día yo tuve una visitación de Jesús, pero fue por medio de un sueño. Entonces, yo nunca había tocado una Biblia, nunca la había abierto en toda mi vida, a pesar de que estuve 4 años en un instituto católico. Entonces, él se presentaba en mis sueños y me abría la Biblia. Y yo me acuerdo que con su dedo me mostraba y me mostraba las escrituras y su dedo era pura luz. Entonces, al día siguiente, yo te estoy hablando que yo tenía 2 días de convertida. Y entonces yo le comento al que ahora es mi marido, yo le comento de esa escritura y me dice, ¿tú cómo sabes eso? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque eso es revelación, es algo muy profundo. Y entonces yo le comento, bueno, yo tuve un sueño y mira que vino Jesús y pues Jesús me vino a enseñar y Jesús me dijo que él me iba a estar enseñando. Y entonces por varias noches yo tuve la visitación de Jesús y él mismo venía y me enseñaba, ¿sabes? Entonces, en ese entonces había mucha gente que no te entendía, entonces yo me lo guardaba y así ni siquiera sabía que yo tenía un don profético, yo no sabía absolutamente de nada, pero yo estaba, o sea, tan sedienta, yo llegué con esa hambre que nada
saciar mi sed y mi hambre que solamente el estar con él. Y entonces me la pasaba horas y horas con él orando y leyendo la Biblia. Y pues con lo que él me enseñaba, imagínate, sí. Qué lindo. Y ahora es ese momento de profetizar. Sí. Vos estás en una iglesia predicando, enseñando, y de repente ves una persona o ves la iglesia, y ahí escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es eso de la profecía? Porque, por ejemplo, Okay. la Biblia nos dice aquí en Primera de Corintios, nos dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, es un poco de conocimiento y un poco de discernimiento. ¿Cómo es funcionar? ¿Hay una escuela Así de es, profetas? así es. Mira, lo que tú hablabas sobre las escrituras, bueno, las escrituras nos habla, en Corintios nos dice ahí de varios dones, y nos dice que uno de los dones es el don de la profecía, ¿sí? Entonces, el don de la profecía es muy diferente al llamado, al oficio del profeta, ¿sí? Que es donde está en Efesios y que es uno de los ministerios de Jesucristo. Mira, yo tengo una escuela que se llama Isaacar, y ahí yo entreno a un profetas que les falta enseñanza, enseño sobre el don profético, sobre el área de lo sobrenatural. Entonces, yo lo que le digo a la gente, mira, si todos tenemos a Cristo, por lo tanto, todos tenemos la capacidad de profetizar, aunque sea la palabra, porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Aún el profetizar viene con el oído, ¿sí? Y con el oír de la palabra de Dios. Entonces yo digo, bueno, la palabra de Dios dice claramente que el pastor, que las ovejas escuchan la voz de su pastor, ¿sí? Y con lo profético, eso es de que nosotros todos escuchamos la voz de Dios. A lo mejor algunos la oímos audiblemente, como la experiencia que yo tuve hace años. Tenemos sueños, tenemos o a través de un pensamiento se nos viene a nosotros. Y también, y muchas veces peleamos, seré yo, o será o realmente es mi pensamiento, o es Dios o no es Dios. Él nos puede hablar inclusive a través de un programa de televisión, de un anuncio, de una persona, ¿sí? Diferentes maneras. Ahora, por ejemplo, hay veces que yo, si estoy estudiando la Biblia, me da un pasaje o me da simplemente una escritura para el día. Y esa escritura para el día resulta que si yo encuentro a alguien o me encuentro en una situación, me doy cuenta que él ya me estaba dando esa palabra profética, ya sea para soltarla a alguien o en algunas circunstancias, porque a veces inclusive enseñanzas que yo puedo preparar una enseñanza. Y cuando yo llego al lugar donde voy a predicar, yo me doy cuenta que es una palabra profética para la congregación, porque es exactamente donde se encuentra la iglesia, ¿sí? Entonces, o yo puedo estar predicando, como por ejemplo el domingo que yo estuve predicando, Dios me dio una palabra para la iglesia y en la mañana, o sea, simplemente salió a manera de prédica. Y una de las cosas es que a veces Dios empieza a hablar o te sale, por ejemplo, te da una palabra y con esa palabra tú le empiezas a hablar y es como un hilo, es como que se destapa tu boca y empiezas tú a fluir. Y también es una acción de fe. ¿Por qué? Porque la fe es muy importante. La palabra de Dios también dice que todos tenemos diferentes niveles de fe. Y entonces tu fe se involucra mucho en los dones con los que tú te desarrollas, ¿sí? Entonces, esa es una manera. Puede ser también una cosa curiosa, no curiosa, pero que me pasó este domingo mientras yo predicaba, es que había alguien en la iglesia y yo en el espíritu, yo lo que vi fue que la persona tenía un gorro de policía de Inglaterra. Entonces, y al final el señor lo confirmó, dice, yo trabajé para la policía, yo trabajé para
para el ejército, ¿sí? Y cosas pasan. Entonces, yo quiero decirles que este don es para todos, ¿cierto? Ahora, volviendo un poquito a lo de la profecía y o sea, lo profético, una cosa es el don profético y otra cosa es el ser profeta, ¿sí? Porque el ser profeta es una autoridad mayor. Hay muchas personas que pueden profetizar y que todos podemos profetizar. De hecho, Pablo decía que él quería que todos profetizáramos, y a veces yo me encuentro a la gente y me dice, bueno, es que es un don solamente para algunos. Le digo, no, aquí la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos profeticemos, porque todos, si oímos la voz de Dios, entonces podemos profetizar, ¿sí? Porque profetizamos lo que viene del cielo, o lo que Él nos dice, o lo que Él nos muestra. Y es simplemente ejercitarlo. Y bueno, y esa es la diferencia, porque también el profeta se encarga de levantar profetas, como te digo, trabaja más con el apóstol, es diferente. Yo he visto que ahí ha habido un poco de confusión dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces ahí es donde entra mi labor, el enseñarles, el prepararlos, el equiparlos, y lo hago a nivel cuerpo, sí. Amén. Si alguna persona quiere entrar en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Mira, en mi Facebook yo estoy como Esther Mackenzie, ¿sí? Me pueden contactar ahí, sí. Perfecto. Me mandan una invitación o me mandan un mensaje por el Messenger y yo con mucho gusto, pues yo les contesto, sí. Amén. ¿Y tienes alguna palabra para el próximo año o de aquí a fin de año? Sí. Están pasando Sí. tantas cosas. Sí, mira, hay algo que Dios está haciendo. Yo manejo mucho lo que es tanto, enseño sobre el año hebreo, que por ejemplo, nosotros espiritualmente como cuerpo hemos entrado el año hebreo que empezó en septiembre, y en cada vez que el año hebreo entramos, el Señor suelta nueva revelación. Entonces, yo un poquito para decirles cómo empezó esta temporada. Nos ha entrado a una nueva temporada, no solamente en una década, en una temporada. Y esta temporada va a durar mucho más de las anteriores. Y una de las cosas es que cuando entramos a la década, que fue el año pasado, entramos a una década de la boca, ¿sí? En el hebreo representa la boca, y nosotros vemos que precisamente en ese año, cuando Dios suelta la palabra en septiembre, y nosotros vemos que se soltó inmediatamente más o menos en diciembre, que fue lo del virus. Y entonces, ¿qué pasa? Lo primero que el enemigo trató de atacar fue la boca, ¿sí? Y cómo usando el tapaboca. Entonces, y Dios me hablaba que era una temporada, una década que empezaba, donde tenemos que buscar a Dios dentro del lugar secreto, ¿sí? Y en este año sigue lo mismo. Entonces yo solté una palabra este domingo, y era que Dios me decía que estamos en el campo de trillar. ¿Y qué es en el campo de trillar? Que en el campo de trillar a nosotros nos está limpiando, nos está purificando. Es un tiempo donde Dios de preparación. Él quiere que nosotros establezcamos la temporada y que se establezca la década, porque nosotros estamos a la puerta de algo grande, y todo lo que nosotros hemos visto, sí, a lo mejor lo vemos desde el punto de vista, sí, son ataques del enemigo, pero yo quiero que no se nos olvide que la palabra de Dios dice que todo lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo voltea para bien. Y, por ejemplo, en todo con lo que ha pasado con la pandemia, muchos de nosotros vimos solamente lo negativo, nos enfocamos en las noticias, o sea, el temor. Entró un temor increíble y prácticamente ahí nos estuvimos con ese temor, pero Dios lo utilizó porque Él nos estaba llamando realmente a estar en el lugar secreto.
Y el año pasado fue tan profético que que nosotros pasamos la Pascua en nuestras casas con nuestra familia. Y eso pasó solamente en el libro de Éxodos, cuando ellos estaban saliendo de Egipto y les dijo, yo quiero que pongan la sangre. ¿Por qué? Porque iban a transicionar a una temporada. Y realmente eso pasó el año pasado y es exactamente lo que ahora se continúa. Porque espiritualmente, o sea, Dios nos está sacando realmente de Egipto, de todo lo que representa, y nos está trayendo al desierto. Yo les decía ahorita, espiritualmente como cuerpo estamos en un desierto, y en un desierto son muchísimos cambios, muchísimos desafíos. Entonces lo que Dios está haciendo, es que queremos entrar a lo nuevo de Dios, donde hay diferentes moveres, donde se viene la gloria de Dios. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de ese lugar secreto donde Dios va a desatar sus estrategias, donde va a abrir nuevas oportunidades, porque nosotros estamos viendo que la manera de hacer las cosas, como en las temporadas anteriores, ya no se puede hacer, ya no funciona. Entonces, lo que Dios me hablaba ahora que estamos saliendo, si ustedes quieren, de la pandemia, se puede decir, él me decía el otro día, bueno, es que yo no quiero, dice, muchos en mi iglesia se pusieron en pausa. Me decía, pero es como tener un cassette, me mostraba, de los que antes se usaban. Tú pones en pausa una música, pero cuando tú otra vez la vuelves a tocar, la música no cambia. Dice, entonces yo no quiero que mi pueblo siga haciendo lo mismo, sino que yo utilicé la pandemia y todo esto para que hubiera una transformación y una preparación. Sin embargo, lo que Dios me decía, pero no es tarde, no es tarde. Yo le estoy invitando, Dios me decía, estoy llamando a mi pueblo a que siga en el lugar secreto, porque del lugar secreto yo voy a desatar sanidades, yo voy a desatar milagros, para que cuando vayan a sus lugares de trabajo, a sus lugares donde ellos se mueven dentro de la sociedad, esos milagros se van a manifestar. Y yo creo fuertemente que es donde estamos, que ahorita Dios nos está sacudiendo, nos está purificando, pero nos está preparando para que entremos a lo nuevo que se viene, que es su gloria. Amén. Gloria a Dios. Qué palabra, me ha tocado profundamente el corazón y me he llegado a arrepiar. La verdad que es muy, muy fuerte esta palabra. Muchas gracias. Estamos llegando al final del programa. Quería pedirte si puedes orar por nuestros oyentes. Sí, bueno, en este momento, Señor, yo levanto a todos los que están conectados, Señor, a través de este medio, Señor, y yo les invito, Señor, a ellos que sean arrebatadores de palabra. Yo declaro, Padre, que hay sanidades, suelto sanidades, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que haya oportunidades, Señor, y que haya aquellos, Señor, que están esperando por la oportunidad aún de trabajo, Señor, y están a la puerta, Señor, de una sanidad. Y el Señor les dice a ustedes que crean y que entren a esta temporada, y veo que hay un ángel que mueve las aguas, y que aquellos, dice el Señor, que si tú estás enfermo, deja que mueva las aguas el ángel y métete a ese río de mi palabra, métete a ese río de lo sobrenatural. Y Señor, yo te pido por todos los que están aquí, Señor, una bendición enorme, Señor. Yo declaro, Señor, que se levanta, Señor, que ellos van a ser gente entendido, que van a tener el entendimiento de la temporada. Y entran, Padre, entran en esta temporada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, el día de hoy, Señor, que la sangre del Cordero los cubre y se sueltan los ángeles, Señor, porque es una temporada donde va a haber mucha interacción angelical, Señor, y donde los ángeles van a estar ejecutando tu palabra, Señor, y se sueltan esos ángeles, Señor, por familia, Señor, aún por ministerios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y Señor, el enemigo, Señor, no les roba,
Señor, pero es un tiempo de restitución, es un tiempo de restauración, Padre, y por eso es que tú estás limpiando, estás quitando y estás alineando, Señor, para que todos los que están aquí en el Zoom, y no solamente ellos, Señor, yo oro para que también todas sus familias y sus generaciones, Señor, que haya un alineamiento, porque tú que estás escuchando el día de hoy, yo te digo que Dios ve a toda tu generación, Dios no te vea individual, y que le tienes que creer a Dios por toda su familia, por tu familia, por la salvación de ellos, y para que caminen en lo bueno que Dios tiene para ellos. Y Señor, te doy gracias, yo oro por el pastor, Señor, yo oro por su familia, Señor, gracias, Señor, por este hombre que tú usas de manera, Señor, extraordinaria, Señor, que es un nombre de conexiones, Señor, y en el nombre de Jesús, que se extiende a la derecha, Señor, y a la izquierda, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y extiende su territorio, Padre. Y Señor, gracias que todo esto que sale en el aire, Padre, el enemigo no lo detiene, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fue un gran honor y un gran privilegio tenerte en nuestro programa. Que Dios te bendiga ricamente. Muchísimas gracias igualmente, pastor. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Querido amigo, amiga que nos estás escuchando, dejate usar por Dios. Esta palabra no puede pararse. Esta palabra tiene que correr como un río de agua viva. Dejate usar por Dios y compartirlo en tus redes sociales con tus amigos. Suscríbete en nuestro canal para escuchar más testimonios que transforman vidas, testimonios que te tocan el corazón, el alma y transforman tu espíritu. Que Dios te bendiga. Nos despedimos hasta el próximo programa. Desde aquí, de Río de Janeiro, tu amigo, el pastor Marcelo Parrelia. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar